y el tema de hoy se llama Buenas semillas en buenos terrenos. Buenas semillas en buenos terrenos. Rápidamente voy a relatar la historia para después proceder a leer una de estas porciones que estamos yendo a citar el día de hoy. Jesús estaba sentado con sus discípulos y otras personas ahí acompañados, y de repente les puso esta parábola. Les dijo lo siguiente: el sembrador salió a sembrar su buena semilla. Parte de la semilla fue lanzada en el camino. Vinieron las aves del cielo y se las comieron. Otras semillas fueron lanzadas entre pedregales. Como las raíces no podían penetrar muy profundamente, el sol pegó con fuerza y esa semilla se quemó y se murió. Pero otras semillas fueron lanzadas entre espinos. Y los espinos empezaron a crecer, ahogaron la planta y la destruyeron. Pero un grupo de semillas fueron lanzadas en un buen terreno. Y en ese buen terreno, por cada semilla sembrada, por cada espiga que salió de esa planta, dieron 30 semillas más, 70 semillas más y 70 y 100 semillas por cada espiga que estaba en estas plantas. Luego de Jesús haber contado la historia, empezó a explicarle que muchas personas escuchan las parábolas y no las entienden. Pero hay otros, como ellos, tienen la oportunidad a quienes les será revelado lo que significa el mensaje de las semillas. Y los discípulos le dijeron: Señor, por favor, explícanos qué significa esta parábola o esta comparación de las semillas. Y es ahí donde quisiera que juntos podamos leer este pasaje de Marcos capítulo 4, versos desde el 13 al 20, donde Jesús explica qué significa esta parábola. Versículo 13, por favor, ahí en sus pantallas, leamos juntos. Dice la palabra: Jesús les dijo: si no entienden el ejemplo de las semillas, ¿cómo van a entender los otros ejemplos y comparaciones? El campesino representa al que anuncia las buenas noticias. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que escuchan las buenas noticias, pero luego viene Satanás y hace que olviden todo lo que oyeron. Las semillas que cayeron entre piedras representan a quienes oyen el mensaje del reino de Dios y rápidamente lo aceptan con gran alegría. Pero como no lo entienden muy bien, la alegría les dura muy poco. Tan pronto como tienen problemas o son maltratados por ser obedientes a Dios, se olvidan del mensaje. Versículo 18. Hay otros que son como las semillas que cayeron entre los espinos. Oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Solo piensan en las cosas que necesitan, en cómo ganar dinero y en cómo disfrutar de esta vida. Versículo 20. Finalmente, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que escuchan el mensaje y lo aceptan. Esas personas cambian su vida y hacen lo bueno. Son como las semillas que produjeron espigas con 30, 70 y hasta con 100 semillas. Este hermoso pasaje de las Sagradas Escrituras nos va a relatar a nosotros que esa buena semilla, que es enviada por Jesús con cada persona que comparte el mensaje de las buenas noticias, puede caer, aunque es buena semilla, puede caer en muchos terrenos y en realidad en todos los terrenos. Y eso me encanta porque muestra que nuestro amado Dios no discrimina el terreno. No importa si el terreno es bueno o malo, Dios nos ama tanto que a todos nos da su palabra. Y unos cayeron en el camino, otros cayeron entre piedras, otros cayeron entre espinos, pero otros cayeron en buena tierra. Noten que el amor de Dios es tan grande que Él no discrimina el terreno. A todos nos da la palabra, a todos nos es compartido el mensaje de las buenas noticias. Pero atención, aunque la semilla es buena y el amor de Dios es tan grande e infinito, no todos son buenos terrenos. Y es ahí donde este pasaje nos habla de 4 diferentes terrenos que reciben la buena semilla de Dios. Y vamos viendo cada uno de ellos. La primera son las semillas que cayeron en el camino.
Estas representan al creyente descuidado. Tome atención, mi querido hermano, que el terreno representa el camino es el creyente descuidado. La buena semilla fue lanzada a este terreno, pero este terreno tiene un grave problema. Por favor, si leemos en la palabra de Dios, vamos a encontrar aquí en Marcos 4, 14 al 15, la explicación sobre este creyente descuidado. Dice, el campesino representa al que anuncia las buenas noticias. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que escuchan. Atención a esto. Estos representan a los que escuchan las buenas noticias. Pero luego viene Satanás y hacen que olviden todo lo que oyeron. Se olvidan todo lo que oyeron. En el capítulo 13 de Mateo, versículo 19, el paralelo de este pasaje incluso añade algunos ingredientes que nos permiten entender por qué Jesús dice esto respecto al creyente descuidado. Mire lo que dice la palabra. Hay algunos que escuchan el mensaje del reino de Dios, pero como no lo entienden, el diablo viene y hace que lo olviden. Estos son como las semillas que cayeron junto al camino. Interesante, note esto, esta persona no entiende bien. Y como no entiende bien el mensaje de Dios, es fácil caer en las trampas de Satanás. Y hay mucho creyente que no le da importancia al estudio de la Biblia, no le da la importancia al escuchar el mensaje durante las reuniones o las predicaciones. No le da mucha importancia, incluso algunos cuando hasta pasan por un seminario teológico y tristemente no se enfocan en escudriñar las Sagradas Escrituras. La Biblia dice que es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para corregir en justicia, para que todo hombre sea enteramente preparado para la buena obra que Dios ha preparado para nosotros. Pero ¿qué sucede? A veces no estamos poniendo la suficiente atención. No nos dedicamos realmente a una vida devocional diaria de lectura, estudio, meditación de la palabra. ¿Y qué es lo que pasa al tener un descuido en la vida espiritual? Que no estamos preparados para el ataque de Satanás. La primera carta de Pedro, capítulo 5, versos 8, dice lo siguiente: estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir. Hasta parece un león hambriento. Resistan los ataques del diablo, confíen siempre en Dios y nunca duden de Él. Ya saben que en todo el mundo otros seguidores de Cristo están sufriendo como ustedes. Piensen esto. El terreno en el camino es un terreno que está a la intemperie. La semilla cae en el camino y las aves del cielo que representan a Satanás vienen y se llevan la semilla. Esto nos muestra que toda persona, todo creyente va a ser atacado por el diablo, pero noten esto, se encuentra a la intemperie. Se encuentra descuidado, no hay valla, no hay protección que libre a la semilla del ataque de Satanás. Nosotros debemos estar preparados para los ataques del enemigo. Debemos estar listos y no ser creyentes descuidados, porque el creyente descuidado fácilmente será destruido por el enemigo. Si usted puede ver las Sagradas Escrituras, encontramos varios ejemplos de personas descuidadas. Por ejemplo, el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo nos cuenta una parábola, la parábola de las mujeres, de las vírgenes. Unas son prudentes y otras son descuidadas. Las prudentes, ellas se abastecen de suficiente aceite para que toda la noche esté prendida sus lámparas. Pero las mujeres descuidadas no habían comprado suficiente aceite. Así que dijeron, con esto basta. Ya escuché, ya leí un poquito de la Biblia, ya conozco, ya hice mi devocional el día domingo y tengo todos los 6 días para estar protegido por el Señor. Y una cosa, Dios nos ama y nos protege, pero tengan cuidado que el descuido se paga con precios muy altos. ¿Y qué sucedió?
Estas vírgenes esperaban que llegue el novio que les iba a invitar a la gran boda, que representa al fin de los siglos. ¿Y qué dice la Biblia? Que aquellas vírgenes prudentes que tenían el aceite y sus lámparas estaban encendidas, porque sus lámparas estaban encendidas, pudieron entrar a la boda. Pero las vírgenes descuidadas, que no habían anticipado el comprar suficiente aceite, sus lámparas se habían apagado y tocaban la puerta para entrar a la boda, pero no les dejaron entrar. ¿Por qué? Porque no tenían suficiente aceite. Así existen muchas personas que son descuidadas en su relación con Dios. No oran, no leen la Biblia, y cuando están en la iglesia están chateando en el internet, conversando entre ellos, mandándose ciertos mensajes, hablándose, haciendo cualquier cosa, menos tomando atención a la palabra de Dios. Y en la vida cotidiana, muchos andamos distraídos y descuidando nuestro devocional diario, descuidando nuestra relación personal con Dios, pues nuestra fe, nosotros no somos salvos por esfuerzos humanos, sino por esa relación diaria de confianza y fe en el Señor. Así que recuerden, estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo el diablo anda buscando a quien destruir. Y este ejemplo nos dio Jesucristo cuando Él en el desierto fue atacado por Satanás. ¿Usted recuerda con qué se defendió? Jesús se defendió con el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Cada vez que el diablo le tentaba, le decía a Jesús, escrito está, escrito está. Y cuando el diablo quiso incluso engañar a Jesús con una cita bíblica, noten esto, porque hay muchos engañadores y el mismo diablo nos puede intentar engañar con la Biblia. El diablo intentó engañar a Jesús citando el Salmo 91. Y el diablo también le dijo a Jesús, escrito está. Pero Jesús, como entendía, conocía y había estudiado las Sagradas Escrituras, Él le dijo al diablo que se aparte de él, porque no deberíamos tentar al Señor nuestro Dios. A Jesús no le podían engañar, aún aquellas personas que aunque pongan en su boca la palabra de Dios, pero lo están usando mal, nosotros debemos estar listos para poder identificar eso y poder realmente defendernos en contra de las mentiras. El creyente descuidado, tarde o temprano, será atacado por el enemigo y si no está preparado, lamentablemente va a quitar la semilla. Y va a terminar en cualquier de esos lugares terribles, lejos de Dios, o dentro de una secta, o dentro de un ambiente lleno de mentiras y engaños, donde el enemigo le tiene atrapado y no le va a dejar salir. El segundo tipo de semillas, dice la Biblia, que son las semillas que cayeron entre piedras. Ahora, este terreno, ¿a quiénes representan? Estos representan a los creyentes emocionalistas. Los primeros son los creyentes descuidados, pero estos son los creyentes emocionalistas. Miramos lo que dice las Sagradas Escrituras al respecto. El creyente emocionalista, Marcos 4, 16 al 17, nos dice lo siguiente. Las semillas que cayeron entre piedras representan a quienes oyen el mensaje del reino de Dios y rápidamente lo aceptan con gran alegría. Atención, estos son los que escuchan la palabra, leen la Biblia o escuchan una predicación y lo aceptan con mucha alegría, creen en la palabra. Pero atención lo que dice a continuación. Pero como no lo entienden muy bien, no es que no lo entienden, sino que no lo entienden muy bien, la alegría les dura muy poco. Tan pronto como tienen problemas, apunte eso, tan pronto como tienen problemas o son maltratados por ser obedientes a Dios, se olvidan del mensaje. Estos creyentes son creyentes que lastimosamente se dejaron vencer por las dificultades. ¿Por qué razón? Porque su fe no está fundamentada en la palabra de Dios, porque su fe no está fundamentada en su relación diaria, sino en momentos de alegría, momentos de emociones muy fuertes. Hoy vemos una gran realidad, que la mayoría de personas escucha lo que les llama la atención.
Ellos miran y ven en las redes sociales lo que les impacta, lo que les emociona, lo que les alegra el corazón. Y si algo no les emociona, ya dejan de verlo. Hay muchas personas que van a entrar, por ejemplo, a este video y al escuchar la palabra de cierta manera, no les gusta y pasa otro y van a buscar otro y van a buscar otro y así sucede a muchos. Y que a veces entre escoger la palabra de Dios, preferimos las redes sociales, preferimos los videos, preferimos otras cosas que nos impactan. Y lo mismo sucede con muchas personas. Van a las iglesias donde sienten algo especial, la presencia de Dios, dicen entre comillas, cuando muchas veces no es presencia de Dios, sino simplemente ataque a las emociones. ¿Y qué sucede cuando el mensaje no es tan alegre? Cuando el compromiso con Dios no tiene satisfacciones o gratificaciones inmediatas. ¿Qué sucede cuando no hay placer con lo que escucho? ¿Qué sucede cuando la palabra es confrontativa? ¿Qué pasa en el corazón de la persona que al recibir el mensaje de repente no está provocando alegría, sino tristeza? Y una tristeza que tiene que llevarnos al arrepentimiento. ¿Qué pasa en esos momentos? ¿Qué pasa cuando las promesas de Dios parecen que no se están cumpliendo? Porque muchas personas piensan que el mensaje de Dios es que nosotros hemos sido perdonados y nos va a sacar de todo tipo de sufrimiento. Eso es no entender muy bien el mensaje de Dios. Dios nos ha llamado, sí, a recibir salvación, a ser adoptados como hijos de Dios y a recibir bendiciones para eternidad. Y Dios es verdad que nos ha dado la capacidad y la autoridad de orar por los enfermos y echar fuera demonios, pero también la Biblia nos dice que en el mundo tendremos aflicciones. Y Jesús dijo, confiad en mí, yo he vencido al mundo. Y es aquí donde los cristianos emocionalistas pierden la batalla. Son semillas que están entre piedras, no tienen raíces profundas. Por lo tanto, si las condiciones no son las adecuadas, ellos mueren y abandonan su fe. Jesús lo dijo en estas palabras: tan pronto como tienen problemas. Usted decidió arrepentirse y confiar solo en Jesús para su salvación. Pero empezó a haber enfermedad, comenzó a haber deudas, comenzó a haber dificultades en la familia, perdió tal vez su trabajo. ¿Y qué sucede? ¿Abandonó su fe? El que abandona su fe por esas razones son los creyentes emocionalistas. También dice, o son maltratados por ser obedientes a Dios. Hay personas que negocian su fe, porque cuando empiezan a hablar mal de ellos por ser evangélicos o cristianos, cuando empiezan a ser presionados en su trabajo para hacer cosas inmorales que va en contra de sus principios, tenemos dos decisiones. La una es mantenernos firmes en nuestra fe y seguir a Jesucristo, o el otro es dejarnos vencer por la persecución, por la presión de las personas y alejarnos de la fe en el Señor Jesucristo. Cuando pasa eso, quiere decir que lo que ha primado es las emociones, pero no nuestro compromiso con Dios. Así que, mi querido hermano, cuidado con ser creyentes emocionalistas. Debemos ser creyentes conscientes y comprometidos al 100% con nuestro Dios. El tercer tipo de creyentes son los creyentes carnales, que representan a la semilla que cayeron entre espinos. Miren este tercer tipo de terrenos que Jesús nos presenta, que son las semillas que cayeron en los espinos, que representan al terreno del creyente carnal. Leamos por favor en la Biblia lo que nos dice Marcos 18 al 19. Hay otros que son como las semillas que cayeron entre los espinos, dice Jesús. Oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Por favor, subraye eso en su Biblia, márquelo, póngale en letras más grandes si usted puede. Son estos creyentes carnales, oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Solo piensan en las cosas que necesitan, en cómo ganar dinero y en cómo disfrutar de esta vida. La traducción Reina Valera 95, en la siguiente diapositiva vamos a encontrar que dice lo siguiente:
Los que fueron sembrados entre espinos son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Noten estas tres características del creyente carnal. Ahí en la diapositiva vamos viendo. La primera, el creyente carnal es ganado por los afanes de este siglo, por las preocupaciones que está enfrentando, por lo que va a comer, por lo que va a beber, porque si tiene o no tiene trabajo. Entonces le da más importancia a eso que a Dios y empieza a buscar trabajo, a buscar comida, pero descuida su relación con Dios. El creyente carnal se deja llevar por las necesidades, por los problemas, por las preocupaciones. Filipenses capítulo 4, verso 6 fue muy claro al decir: por nada os afanéis, si no sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones, con toda oración y ruego y súplica en el Espíritu. Y nuestro Dios dice que va a darnos paz en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero el creyente carnal se deja llevar por esas preocupaciones, por esos afanes de la vida. La segunda característica del creyente carnal es que él se deja llevar por el engaño de las riquezas. Y ya vamos a irlo viendo más adelante, porque ese es un punto muy, muy importante en el tema de la gran mayoría de personas que buscan enriquecerse. El engaño de las riquezas. Y el tercero, la codicia de otras cosas. El deseo insaciable. Vivimos en un mundo consumista. Vivimos en un mundo donde no estamos felices hasta tener algo que la televisión, los medios de comunicación nos prometen a nosotros. Y vivimos desesperados queriendo obtener lo que no tenemos y no estamos contentos con las bendiciones que Dios nos ha dado. Y viven codiciando, deseando lo que no tienen. Y estoy hablando no del deseo sano por el cual se trabaja, por las cosas buenas, sino por aquello que pensamos que nos va a hacer feliz. Y como comúnmente sucede, mientras más buscamos algo, más insatisfechos estamos. El acumular cosas no nos hace felices. El codiciar cosas no nos hace felices. Simplemente nos enseña que cuando lo alcanzamos, seguimos igual. Pero permítame citar varios pasajes de la Biblia del segundo punto que estamos tratando. El engaño de las riquezas, que es un área muy débil del creyente carnal. Mire lo que va a aparecer aquí, varios pasajes. Deuteronomio capítulo 8, 17 al 18, Dios dice así: si olvidan esto, tal vez lleguen a pensar que todo lo que tienen y disfrutan lo han conseguido con su propio esfuerzo. Más bien deben recordar que fue Dios quien les dio todo eso y que lo hizo para cumplir su promesa a nuestros antepasados. No se deje llevar por la autoconfianza que pensó que usted todo lo que ha recibido, las riquezas que posee es por su propio esfuerzo. No, es Dios quien le ha prosperado. No se deje engañar por las riquezas. Deuteronomio 32:15 dice: pero los israelitas prosperaron. Atención, miren lo que pasó. Pero los israelitas prosperaron y se olvidaron de Dios. Se olvidaron de su Creador. Rechazaron la protección del Dios que los había salvado. ¿Por qué? Porque las riquezas les había dado una falsa seguridad. Y eso es lo triste que hace las riquezas en el corazón de las personas. Mientras más dinero tenemos, pensamos que eso fue nuestro trabajo. Mientras más dinero tenemos, pensamos que no necesitamos de nada, ni siquiera de Dios. Y noten todas las personas que han muerto, aún teniendo dinero, pero que no pudieron salvar sus vidas, porque el dinero no les da vida. El dinero nos da una falsa seguridad. Solo Dios puede protegernos. Solo Dios puede cuidarnos. En el libro de Eclesiastés vemos un ejemplo de un personaje que buscó enriquecerse. Disculpen que la letra es pequeña, pero usted puede buscarlo en su casa. Eclesiastés 2, 4 al 11. Mire un hombre que se dejó llevar por las riquezas. Él dice lo siguiente: todo lo hice grande. Construí mis propias casas. Planté mis propios viñedos. Cultivé mis propios jardines. Y en mis huertos planté toda clase de árboles frutales. También mandé construir represas de agua para regar los árboles que allí crecían. Llegué a tener muchos esclavos y esclavas.
Y también tuve vacas y ovejas para que todos los que reinaron en Jerusalén antes que yo. Tuve más vacas, y ovejas que todos los que reinaron antes que yo en Jerusalén. Dice la Biblia, llegué a tener montones de oro y plata y quedé con las riquezas de otros reyes y de otras naciones. Tuve a mi servicio hombres y mujeres. Entre los que reinaron en Jerusalén antes que yo, nunca nadie fue tan importante ni tan sabio. Hice todo lo que quise, todo lo que se me ocurrió. Disfruté plenamente de todos mis trabajos, pues bien ganado me lo tenía. Luego me puse a pensar en todo lo que había hecho y en todo el trabajo que me había costado hacerlo. Y me di cuenta de que nada de eso tenía sentido. Todo había sido como querer atrapar el viento. En esta vida nadie saca ningún provecho. Mi querido hermano, el dinero no nos trae paz y felicidad. La posesión material no nos garantiza seguridad, no nos garantiza que vamos a tener bienestar familiar, no nos garantiza absolutamente nada. Si primero no ponemos nuestras vidas en las manos de Dios, vamos a terminar como este hombre, insatisfecho. Primera de Timoteo, capítulo 6, 9 al 10, haciendo referencia al engaño de las riquezas, expresa las siguientes palabras. Pero los que solo piensan en ser ricos, caen en las trampas de Satanás. Son tentados a hacer cosas tontas y perjudiciales que terminan por destruirlos totalmente. Porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Por el deseo de amontonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. Note, por el deseo de amontonarlo. Pero los que piensan solo en ser ricos. ¡Qué terrible! No está hablando de que las riquezas sean un problema. No está hablando de que es malo que nosotros prosperemos. Más bien la Biblia nos habla de que nosotros debemos trabajar, debemos prosperar y debemos disfrutar de las cosas buenas que Dios nos ha dado, fruto del esfuerzo y de la bendición de Dios en nuestras vidas. Pero lo que sí es negativo, que es dañino completamente, es el amor al dinero, cuando solo se piensa en ganar y acumular más y más dinero y nos olvidamos de obedecer a Dios. Y dejamos que el amor al dinero justifique todos los malos hábitos, las artimañas que se realizan para lograrlo. Mi querido hermano, este es el creyente carnal. El que se deja llevar por los afanes, que se dejen engañar por las riquezas y por la codicia de este mundo. Pero permítame hablar del último creyente que está representado por las semillas que cayeron en buena tierra. Y esto es algo muy significativo. Esto es lo que nosotros tenemos que buscar. Ser el creyente prudente. Leamos Marcos 4:20, un versículo que lo dice todo. Dice la palabra, finalmente, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que escuchan el mensaje y lo aceptan. Estas personas cambian su vida y hacen lo bueno. Son como las semillas que produjeron espigas con 30, 60 y hasta 100 semillas. Miremos este mismo pasaje, miremos ahora Mateo capítulo 7, 24, que nos habla de lo que expresan estas semillas. Que son las personas que escucharon la palabra y dejaron que esa palabra cambie sus vidas. Mire lo que dice Mateo 7, 24. A cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las pone en práctica, dice Jesús, lo compararé a un hombre prudente. Atención, aquí identifica al creyente prudente. Lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Noten que el creyente prudente es el creyente obediente. Y vamos a ver aquí las 3 características de esta persona. Ahí en la pantalla vamos a ver.
El creyente prudente, según este pasaje, número 1, obedece a Dios. Jesús lo dijo, a los que escuchan el mensaje y lo aceptan. Lo dijo Mateo capítulo 7 que acabamos de dar lectura. A los que oyen y ponen en práctica y obedecen el mensaje. Qué importante, un creyente prudente es el que obedece. No es el que simplemente oye la palabra, es el que oye, valora, acepta esa palabra y la pone en práctica. Segundo lugar, el creyente prudente es el que deja que Dios cambie su vida. Y esto es algo muy serio, porque hay muchos creyentes que quieren las promesas de Dios, pero no los compromisos ni la transformación del Señor. Dios no vino, mi querido hermano, para librarnos del castigo eterno solamente. Él vino para librarnos de nuestros pecados. Y tome atención a estas palabras. Cristo vino al mundo para morir, para nosotros ser libres del pecado, no solo para perdonarnos del pecado. Él vino para guiarnos a una vida de transformación, a ser árboles que damos buenos frutos, a ser personas que vivimos en santidad. Y como lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, el que rechaza la santidad no rechaza al hombre, sino rechaza a Dios. Y el creyente prudente tiene un compromiso firme de santidad. Se consagra, ¿para qué? Para que Dios cambie su vida. El creyente prudente permite que Dios cambie su vida. Este versículo de Marcos nos dice que en Marcos 4:20, que estas semillas fueron depositadas en este terreno y representan a las personas que cambian su vida y hacen de ahí en adelante lo bueno. Ese es un verdadero creyente prudente. Y en tercer lugar, el creyente prudente es el creyente que da fruto. Continúa diciendo este verso, son como las semillas que produjeron espiga con 30, 60 y hasta con 100 semillas. Y esto es maravilloso. ¿Por qué razón? Dios no nos va a comparar con otras personas. Nunca lo hace. Para Dios hay personas que obedecen y personas que no obedecen. Simplemente esto. Y en la parábola de los talentos hace referencia a eso. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. Y miren quiénes fueron bendecidos. El que recibió 5 talentos, es decir, una gran cantidad de dinero, cuando regresó su señor, él le entregó a su señor 10 talentos. Al que tenía 2 talentos, le duplicó y le dio al señor el doble de lo que le había dado. Pero dice la Biblia que había uno que recibió 1 talento y que tenía miedo de perderlo, así que lo escondió. Y cuando vino el Señor, le dijo, Señor, como no quería perder lo que tú me has dado, te doy, así como me has entregado 1 talento, te lo devuelvo. Y dice la Biblia que este hombre fue castigado severamente y quedó fuera, y fue sacado hacia afuera, donde era el crujir y el lloro de esas personas. ¿Por qué sucedió eso? Porque lastimosamente no entendieron que hay quienes oyen y obedecen, y hay quienes oyen y no obedecen. Para Dios no hay más que eso. Y hay personas que van a dar tal vez como fruto 30 semillas. Otros van a dar 70 semillas y otros pueden dar hasta 100. Pero noten que todos y cada uno de ellos son creyentes prudentes. Hay personas que van a hacer tal vez unos cambios tremendos en la vida y que van a impactar a muchas personas, y otros tal vez impacten a una familia, a un grupo de personas, o simplemente ellos van a cambiar y van a compartir con otras personas y van a tener un fruto pequeño tal vez, no tan grande, pero tome atención, que da fruto. Lo que no es aceptable es que nosotros lleguemos a la presencia del Señor con las manos vacías, que lleguemos a la presencia del Señor sin haber hecho absolutamente nada, sin haber logrado absolutamente nada en nuestras vidas. Mi querido hermano, seamos creyentes prudentes. Es decir, terrenos buenos para semillas buenas, porque si esa semilla es aceptada por nosotros, y permitimos que esa semilla cambie nuestras vidas, el resultado va a ser que demos fruto. No importa si son 30, no importa si son 70, no importa si son 100. Lo importante
es que va a dar fruto, cada uno conforme al tipo de terreno, conforme al amor y a la devoción que da, pero cada uno de ustedes va a ser aceptado por nuestro amado Dios. Así que, mi querido hermano, si usted tiene una iglesia pequeña y está predicando y hay gente convertida, gloria a Dios, sígalo haciendo. Pero si usted tiene una iglesia grande, con tal vez miles de personas ahí, gloria a Dios, siga predicando. Todos, el que de la iglesia pequeña o el de la iglesia grande, son aceptados y honrados por Dios porque son fieles y fructíferos para el Señor. Si usted tiene un ministerio y su ministerio tal vez no trasciende tan lejos como usted quisiera, no tiene los resultados, pero está teniendo resultados, siga sirviendo al Señor, siga haciendo la obra, siga ahí ministrando. Sepa que Dios va a recompensar ese esfuerzo. Como lo dijo Jesús, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, pero no deje de dar fruto, no deje de servirle al Señor. Seamos terrenos de buenas, seamos terrenos buenos para semillas buenas, porque la palabra de Dios siempre hará su efecto positivo en nuestras vidas. Oremos, por favor. Vamos a pedir a Dios que nos permita hacer esos buenos terrenos. Recuerde cada uno de ellos. Recuerde que hay creyentes que son descuidados. No sea descuidado. Hay creyentes que son emocionalistas. No se dejen llevar solo por las emociones. Hay creyentes que son carnales. No se deje llevar por sus malos deseos. Usted decida ser el día de hoy creyentes, prudentes, creyentes, comprometidos, consagrados a nuestro Dios. Oremos. Padre, gracias te damos, mi Dios, por ese amor, por esa misericordia, Señor, dada a tus hijos. Gracias por darnos tu palabra, que es una semilla buena, y nosotros la estamos escuchando y preparamos nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad, Señor, para que no seamos ahogados por las tentaciones del enemigo, no seamos, Señor, destruidos por los ataques de Satanás, ni podamos nosotros por ningún momento, Señor, dejarnos desviar de nuestra fe por los placeres del mundo, por las riquezas que nos ofrecen, Señor, ni por los afanes y preocupaciones, sino todo lo contrario, que podamos, Señor, mantenernos firmes, no importa si hay tormentas, no importa si hay adversidades, sin importar si hay ataques, pues los hijos de Dios fuimos creados para perseverar en la fe, no importa los ataques de Satanás, no importa las adversidades que el mundo nos dé, no importa las tentaciones que nos lleguen. Los hijos de Dios seguiremos firmes porque no dependemos de nosotros mismos, sino dependemos de ti y disponemos nuestro corazón para ser diligentes y prudentes en toda nuestra vida. Gracias, Dios, gracias por tu palabra. Te adoramos y te bendecimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.